como un conjunto de líneas de investigación, 6 líneas de investigación, que son cuerpos políticos, tecnologías de la conciencia, máquinas de escribir, historias heterodoxas, arquitectura como práctica cultural y descolonizar el museo. Y este seminario, como veis, corresponde a una de esas líneas de investigación y queríamos que cada una de esas líneas de investigación estuviera poco a poco representada durante los próximos 2 años a través de un espacio de crítica y de debate en el que pudiéramos poner en circulación una cierta gramática, otra terminología, otro modo de hablar del museo, de la práctica artística, de la práctica de la escritura. Bueno, con la situación con la que nos encontrábamos, tanto los que estamos trabajando de dentro, si queréis, en esta institución, como los que de alguna manera hacéis institución con nosotros, viniendo a ella y participando en ella, habían hecho autores como Frantz Fanon, como Angela Davis, como Aimé Césaire, como Édouard Glissant. Y si era posible, de algún modo, si queréis, es decir, si el proceso contemporáneo de globalización del arte, del que se habla constantemente, también podía tener un impacto en las relaciones entre legitimación histórica, capitalismo y práctica artística y crítica dentro del museo. Y, por tanto, ¿cuáles serían las diferencias? Creo que, en parte, ya sabéis que abordamos algunas de estas cuestiones aquí en lo que fue casi como la introducción de este debate que tenemos hoy, que, si os acordáis, creo que muchos de los y muchos de los que estáis aquí estabais en ese debate que tuvimos en mayo-junio del año pasado, cuando Walter Miñolo vino a hacer un seminario con nosotros, ¿no? Y nos preguntábamos en ese momento con Walter Miñolo qué diferencia había entre un museo desoccidentalizado y un museo descolonial, de algún modo. ¿Ya contestado? Intentó contestar, pero tengo que decir que hubo gran debate. La intervención de Walter Miñolo para muchos fue constitutiva, y miro gente por ahí que ya veo que abre el ojo, ¿no? Y Luisa me está mirando en plan, sí, ahí no contestó y tal. No, bueno, quiero decir, creo que esta es parte de la complejidad en la que estamos, es decir, y vais a ver que precisamente por eso se trataba de convocar aquí a un conjunto de críticos, de artistas, de activistas, de curadores, de agentes, que de algún modo estáis llevando a cabo ejercicios críticos, creo, de descolonización en vuestros propios ámbitos, pero evidentemente a veces desde parámetros distintos, con gramáticas distintas, con lenguajes distintos, con formas distintas también de entender ese proceso de descolonización. Por tanto, también queríamos evitar como, si queréis, como esa visión en parte binaria, dual y tanto doctrinaria también de la descolonización, como si se tratara de una receta que es preciso aplicar. A mí me interesaba más poner como fundamento o como lugar desde el que podía tener lugar este debate que tenemos aquí hoy, poner esta noción de creolización de la crítica, de la que habla Glissant, y que por tanto ya no supone, fijaos, no supone partir de identidades fijas de colonizador-colonizado, sino partir de una posición constitutivamente, radicalmente relacional, ¿no? Y por tanto mucho más compleja de la que hubiéramos podido imaginar. Creo que esa es en parte, y desde ahí creo que cuando empecé a organizar este encuentro, desde ahí creo que me dirigí a muchos de vosotros, y muchos de los que estáis aquí, muchas de las que estáis aquí, habéis sido invitados, yo creo que por vuestra propia posición relacional y vuestras prácticas de creolización de la crítica o creolización de la práctica, de la práctica artística. Bueno, también otra de las imágenes con las que yo quería empezar este encuentro, que me persiguió cuando empecé a planificarlo, porque os tengo que decir que no se me olvide por estas historias institucionales que este encuentro pertenece a una serie de debates y de seminarios y de encuentros que estamos organizando en una red de museos que se llama La Internacional. Entre esos museos están el Reina Sofía, está el MUCA, está el Van Aven, etcétera, la Moderna Galería de Ljubljana. Y cuando empecé a trabajar sobre este proyecto, me venía constantemente a la memoria
esa imagen de la que habla Deleuze de un Marx afeitado y un Hegel barbudo, ¿no? Y a mí constantemente me venía la imagen de un Marx tropical y un Hegel maricón y africano, ¿no? Y de alguna manera esa era también, esa provocación descolonial también es la que me llevó a pensar los debates que podían tener lugar durante este encuentro. También yo quería evitar, si queréis, en el ámbito de la práctica crítica, una cierta separación que me parece que es histórica, que tendría sus razones, que la podríamos explicar, no voy a entrar a explicarla aquí, pero creo que es así, que explica en parte por qué los movimientos sociales, los movimientos activistas de la ciudad de Barcelona, pero también en Cataluña y en el conjunto del Estado español, sufren de ciertas fracturas, de una segmentación constitutiva entre, por una parte, si queréis, la izquierda radical, que se ha formado y ha formulado sus discursos en torno a nociones de clase, por otra parte, un cierto feminismo que ha estado trabajando con nociones identitarias y apoyándose en la noción de mujer, por otra parte, los movimientos gays y lesbianos que se han apoyado también en nociones muy identitarias, de homosexualidad, de minorías sexuales, etc. Y por otra parte, los lenguajes anticoloniales que han venido trabajando con nociones de racialidad. ¿Qué ocurre si dejamos, o si queréis, no si dejamos, sino qué ocurre si ponemos, a través de esa creolización de la crítica, si ponemos en cuestión la identidad como un posible fundamento para la acción política? Y, por tanto, lo que yo plantearía en este debate que va a tener lugar aquí hoy, mañana, pasado, es precisamente la posibilidad de transversalizar esa crítica, ¿no? Y de ahí esta obsesión mía del Marx tropical y el Hegel afeminado y africano. Ya vais a verlo en cada una de las intervenciones que tendremos aquí, en las que las cuestiones que tienen que ver con la opresión sexual, la opresión racial, las cuestiones de clase, las cuestiones de ocupación del territorio, las cuestiones de racialización, de exclusión social y política, están absolutamente intertwined, están mezcladas, no pueden ser separadas, y por tanto no se trata de que unos días nos reunamos aquí para hablar de feminismo, otros días nos reunamos aquí para hablar de cuestiones raciales y el día siguiente nos reunamos aquí con las minorías sexuales, sino que estas son las cuestiones, es decir, de forma transversal, estas son las cuestiones que nos han constituido como sujetos políticos, no solo en Occidente, sino a través de la colonización, y por tanto, de una vez por todas tendremos que afrontarlas colectivamente a través de eso que yo llamo las alianzas sintéticas, ¿no? Entonces, ¿cómo las vamos a inventar? Bueno, pues yo creo que estamos en las mejores manos para inventarlas, sí, es decir, con la suerte de que casi todo el mundo que invitamos a este encuentro ha venido. Os voy a contar un poco cómo van a suceder las sesiones de hoy, de mañana y de pasado mañana. La sesión de hoy está pensada como una sesión para hablar de descolonización de la historia, descolonización del deseo, del inconsciente, del conocimiento. Os presentaré después a cada una de las personas que van a intervenir en este contexto. Mañana las sesiones están pensadas más acerca de descolonizar la práctica artística, pero también la lectura institucional de esa práctica artística y por tanto, el museo mismo. En el tercero de los días, lo que hemos pensado es hacer un encuentro de prácticas activistas, de prácticas discursivas, de redes. ¿Por qué? Porque este encuentro también responde al hecho de que, más o menos en los últimos, podríamos decir, 4 o 5 años, se han ido constituyendo una serie de grupos tremendamente reactivos en el contexto del Estado español, también en Cataluña, que se han encontrado precisamente para trabajar críticamente en torno a las prácticas artísticas alrededor de la cuestión descolonial, poscolonial, anticolonial. Y por tanto creo que era hora de que en algún momento nos reuniéramos aquí y dijéramos qué estamos haciendo, vamos a conocernos, a crear redes de trabajo colectivo, de intercambio de conocimiento. Así que eso lo haremos el sábado. Tendremos una sesión aquí realmente antropofágica, esta será seguro, con todos los grupos y colectivos, y acabaremos mostrando la película Wildness de Bouchan, que está también aquí con nosotros hoy, y con una performance que han organizado Bouchan y Boyle Child para nosotros, que si todo va bien acabaremos a las 9 en el atrio del museo, en nuestra performance, ya en una especie de gran fiesta descolonial
colonial y colectiva, ¿no? y inconsciente, consciente y corporal y de todo tipo, ¿no? Así que más o menos esa es nuestra aventura hasta el viernes. Y bueno, una vez que os he dicho esto, y sin más preámbulo, porque lo que sí querría es que tuviéramos ocasión de escuchar a las participantes de hoy y discutir con ellas, os presento a la primera de ellas, que creo que en muchos casos no necesita presentación, pero también es para mí un gran placer presentarla. Bueno, Sueli y yo, más o menos, no sé, podríamos describirnos, somos como los dos polos de una pila, es decir, cuando ella está en Brasil, yo estoy en otro lado, pero ella siempre ha pasado por donde yo voy y de alguna manera está siempre como precocinando el caldo de cultivo al sitio al que yo llego, ¿no? Entonces, si tengo suerte, suficiente suerte, cuando llego alguien me dice, acaba de estar Sueli, y yo sé que esa es la condición de posibilidad para que todo vaya bien, ¿no? Así que, bueno, esta vez ya dije, no, esto no puede ser, esta vez Sueli nos vamos a encontrar aquí y vamos a tener la suerte de poder hacer este seminario y este encuentro juntos. Bueno, sabéis que Sueli Rolnik es psicoanalista de formación, es también crítica, es curadora y es profesora titular, aunque esto no parezca obvio, porque esto que voy a decir parece realmente una contradicción en términos, pero es real, para que se sepa que también hay disidencia dentro de las instituciones. Es profesora titular en el posgrado de Psicología Clínica de la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo, de Brasil, pero donde ha fundado, creo, uno de los espacios de acción crítica y también creo que de pensamiento y de acción psicoanalítica más importante del mundo, sin duda, que es un núcleo de estudios de la subjetividad. Sí, sin exagerar, sin exagerar. Sí, bueno, del mundo, quiero decir, que tampoco es para tanto, es decir, tampoco estoy diciendo de la galaxia, o sea, quiero decir, una cosa como que entre nosotros, ¿no? Sí, así, es intergaláctico. Sí, bueno, intergaláctico también puede ser, ¿no? Y ahora está formando junto con otro grupo de activistas y de críticos brasileños un espacio que en parte se asemeja al programa de estudios independientes que hemos formado aquí en el MACBA, que está organizando en Sao Paulo y que creo va a ser también un foco de rebelión crítica e intelectual importante. Como sabéis, Sueli estuvo exiliada en Francia durante un tiempo y ese exilio fue también productivo porque le permitió trabajar con Deleuze y Guattari y a partir de ahí ya construyó una relación, creo que una de las relaciones más interesantes de las que se han establecido con Guattari, que le ha llevado también a modificar su propia práctica psicoanalítica. Es autora de numerosos libros, yo os he traído algunos que tenéis muy accesiblemente. Es autora de Micropolítica, Cartografías del Deseo, junto con Félix Guattari. Lo encontráis en Traficantes de Sueños, también descargable gratuitamente, lo digo por si acaso. Y también encontráis 2 cuadernillos tiene muchas más obras que estas, pero os digo las más fácilmente accesibles. Encontráis 2 cuadernillos del MACBA que podéis descargaros por internet, El arte cura y Desvío hacia Eso lo... no conocía. Este lo escribiste tú, Sueli. Estas cosas pasan. El inconsciente de Sueli también debe tener algunos recodos, ¿no?, desconocidos. Desvío hacia lo innombrable. Los 2 los encontráis disponibles en la página web del MACBA. Y tengo que decir que Sueli es en la cultura psicoanalítica, pero también en el dominio del feminismo y de la acción política, una tecnochamana, creo, de alto nivel. Y esa es, entre otras de las razones, uno de los motivos por los que yo he querido que ella fuera la que hoy hablara primero aquí, casi como en un gesto iniciático de brujería, de magia blanca o de brujería descolonial. Y nos va a hablar de micropolíticas del pensamiento, sugerencias a quien intentan burlar al inconsciente colonial. Y os dejo con Sueli. Gracias. Muchas gracias. Me bajo a escucharte ahí. Bueno, agradezco essas palavras incríveis. Agradeço ao MACBA, especialmente a Beatriz, porque é verdade que com Beatriz estamos sempre produzindo coisas, mas nunca nos encontramos, ¿no? Pero siempre una sintonía muy fuerte. Y agradezco, no así formalmente, por estar acá, participar del seminario, no sé qué, en el sentido formal, pero de verdad agradezco por la oportunidad de estar acá entre amigos,
algunos pocos que conozco, otros que no conozco, pero que son mis amigos, porque desean descolonizar el museo, y por eso están acá, ¿no? Porque desean descolonizar el arte, y porque piensan que el arte es una herramienta para descolonizar el mundo, que es eso lo que importa de verdad, ¿no? Yo decidí venir, porque actualmente está difícil para mí viajar, por montones de cuestiones, pero yo decidí venir porque necesito mucho estar entre amigos que desean descolonizar el mundo, ¿no? Mucho, lo necesito. Entonces, para mí, necesidad aquí y venida. Si Beatriz me ha llamado, como ella dice, es para hablar del lado invisible e indecible de la colonización, pero es invisible e indecible, pero no menos real, quizá es el real mismo, ¿no? La idea de que la presencia activa de este lado invisible e indecible de la colonización, que hay una presencia activa, eso en la producción de la subjetividad, del deseo y del pensamiento en las sociedades occidentales y occidentalizadas por la colonización, y hoy se podría decir casi que en el mundo, porque con el neoliberalismo y los estados apoyando el capital financiero, esta situación es prácticamente mundial. Entonces, me invita para hablar de la presencia activa de la colonización en nosotros mismos, ya que es en la subjetividad, el deseo, el pensamiento en las sociedades occidentales y occidentalizadas que somos nosotros. Más bien, ella me ha pedido que hable de lo que llamo de inconsciente colonial, que es un concepto que se encuentra en pleno trabajo de afinación y que probablemente desembocará en un libro, porque lo necesito, pero nunca uno puede garantizar, ¿no?, que el libro estará ahí. Y si le parece importante hablarnos de eso, ciertamente por sentir la exigencia voy a hablar un portugués un poco portuñol, pero porque llegué hoy, pero mañana ya hablaría castellano bien. Si le parece importante hablarnos de eso, ciertamente por sentir la exigencia de inventar dispositivos que logren desprogramar el inconsciente colonial. Así que acá no estamos reunidos para especulaciones estériles, ¿no?, o para explicaciones, para explicarnos nada, sino que para intentarnos implicarnos más radicalmente en eso, porque es una cuestión fundamental, quizá de vida o muerte, ¿no?, hoy día, desprogramarlo. Entonces, ese es el título, muy bien. Ay, no, han puesto en inglés, hay que poner en castellano, disculpe. Mejor en castellano. Lo tengo en castellano. ¿Eh? Sí. Un segundito. Disculpe, no vi que estaba en inglés. Sí, porque la mayoría acá habla castellano. ¿Se puede poner en castellano? En todo caso, tengo aquí el pendrive en castellano también, pero envié los dos. Disculpen. Sí, te doy el pendrive. En el pendrive buscas Macba, y en Macba PowerPoint buscas el español. Ah, ponlas acá, claro. Es fácil, es un segundo. Acá. Mejor, ¿no? Sí, mejor. ¿Ah? Sí. Ya está. Bueno. Mejor, ¿no? Sugerencias a quienes buscan desprogramar el inconsciente colonial. Bueno. Voy a empezar con una cita de William Blake, no porque me guste especialmente William Blake o porque es mi fundamento teórico o mi referencia bibliográfica, sino porque el pintor y poeta inglés ha inventado con su trabajo dispositivos de ese tipo de desprogramación del inconsciente colonial en pleno siglo XVIII, el siglo del racionalismo ilustrado
en la visión del mundo, que ha sido una de las actualizaciones del inconsciente colonial de mayor impacto en la conducción del pensamiento y cuyos efectos perduran hasta los días actuales, sobre todo en este ámbito de gente metida con la producción intelectual, ¿no? El racionalismo ilustrado está ahí con un poder tremendo en nuestro pensamiento todavía. Y la frase, yo junté dos frases distintas de The Marriage of Heaven and Hell, ¿no? Que son frases que están en momentos distintos del poema, pero me gustó juntarlas. Aquel que desea pero no actúa, engendra peste. Espera veneno del agua estancada. Y ahí ya veremos juntos por qué esas frases me parecen tan significativas. Bueno. No. Yo voy a hablar principalmente de las micropolíticas de producción del pensamiento, entender cómo actúa el inconsciente colonial en la producción del pensamiento. Y para hacerlo voy directo al punto. Claro que son muchas las micropolíticas posibles de producción del pensamiento, según los contextos, los momentos históricos, las culturas, etc. Pero me interesa acá, de manera casi imbecilmente didáctica, poner la atención en dos extremos de micropolíticas de producción del pensamiento. Y para hacerlo me voy a basear en Lygia Clark. Los que me conocen saben que estoy obsesionada con esta señora hace tiempo, entonces pido disculpas, sí, de nuevo, Lygia, pero les aseguro que ahora y como siempre no será en vano. Y también es la última vez porque no lo aguento más. Pero me sirvió acá para desarrollar lo que tengo que desarrollar, ¿no? Bueno, y si elegí trabajar con ella, es que voy a trabajar con un solo trabajo de Lygia, que es ese, Caminando, ya hablaré de él. Lo elegí porque Lygia es, entre las artistas que conozco, brasileñas o no brasileñas, alguien que ha luchado mucho para desprogramar el inconsciente colonial en su práctica artística, en un momento donde eso era acompañado, pero en su radicalidad no tan acompañado, y ha tenido mucha competencia y mucha coraje para hacerlo. Toda su vida hasta el final, mismo si nadie entendía, mismo si se quedó sola, haciendo, experimentando, pesquisando, hasta el final de su vida, y es muy radical lo que ha logrado dejar. Entonces, por eso me interesa ahí, porque tiene ahí un dispositivo que nos puede facilitar mucho para pensar esa cuestión del inconsciente colonial. Entonces, esta obra, Caminando, es un trabajo de 1963. El origen de eso, alguien acá jamás escuchó hablar de Lygia Clark, levanta la mano, porque no voy a hablar de Lygia, pero solo para pocos. No hay que tener vergüenza, porque no es obligatorio saber quién es Lygia Clark. Es solo para que yo saiba si es una cosa totalmente desconocida acá. Pero no importa, ella empezó muy tardiamente a hacer arte, tardiamente, en relación a lo que se empieza normalmente, con 27 años, y hacía pesquisas en pintura, objetos, eso en los años 50. Y muy rápidamente se tornó una gran estrella del arte internacional, muy temprano. Y cuando estaba buscando, estaba haciendo un estudio para lo que vino a ser después este trabajo, que se llama El antes es el después, porque ella lo hizo después de ese nombre. Cuando estaba haciendo un estudio en papel, así como esa banda acá, para la forma de este objeto, el antes es el después, ella trabajó con una banda de Möbius. Ustedes saben, una banda de Möbius, ¿no? Es una superficie que cuando uno pega una extremidad al avesso de la otra extremidad, eso forma una sola superficie como esa, una superficie que no tiene derecho, avesso, antes, después, encima y abajo, porque si ustedes pasan el dedo en la superficie, lo que es afuera, después es adentro, lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Entonces, ese tipo de superficie que es una lógica de superficie topológica. Ella estaba trabajando con esta superficie así nomás, para buscar esta forma,
y estaba cortando con una tijera, como vemos acá, esta superficie en el sentido longitudinal. Y ahí se da cuenta que una experiencia muy fuerte se pasa mientras está cortando la banda esta, que es una experiencia de una otra manera de ver y de sentir el tiempo. ¿Y por qué? Porque cuando está cortando la superficie, el propio acto de cortar con la tijera esta superficie, del acto surge una otra forma de la banda, como vemos acá. Va cortando y la banda va cambiando de forma. Es decir, que del tiempo del acto surge el espacio. No es que hay un espacio y yo hago algo adentro de ese espacio y hago un movimiento de antes hasta el después con mi acto. Es que mi propio acto es tiempo y produce un cambio del espacio. Entonces, eso abre una otra manera de ver y de sentir el tiempo. Elijah se da cuenta que la obra, propriamente dicha, lo que ella buscaba producir con esta obra es esa experiencia y no el objeto que resulta de este corte. Es decir, que la obra está en el acto mismo y que el acto de creación es tiempo, es una otra manera de concebir el tiempo, y es un tiempo de donde resulta la forma, el espacio, que no le precede. Bueno, entonces cuando ella se da cuenta de eso, dice, bueno, eso es la obra de arte, no el objeto que resultaría de esta acción. Entonces decide que eso es una propuesta artística que así la va a proponer. Después hace ese objeto que les mostré, ¿no? Pero lo hace y no hace más objeto ninguno. Durante 3 años queda en una crisis total y nunca más vuelve a hacer objetos o pintura, escultura y objetos y pasa a hacer propuestas de ese tipo y voy a hablar de eso. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esa propuesta? Que ella dé el nombre de Caminando. La propuesta es muy simple. Ella da a la persona que se quiere aventurar en esta experiencia, ella da una cinta de papel, una tijera y cola para pegar, ¿no? Y una lista de instrucciones de cómo preparar y hacer su Caminando. Primera instrucción: tuerza la banda y pegue el lado derecho de uno de los extremos de la cinta con el reverso del otro extremo. Elija un punto cualquiera de la superficie e empiece a cortarla a partir de ahí en el sentido longitudinal. 3. La única advertencia: cada vez que se reencuentre con un lugar que eligió anteriormente para hacer su corte, evite incidir sobre el mismo punto para seguir cortando. La única cosa, jamás cortar en el mismo punto. Y la última: siga recortando longitudinalmente hasta que se agote la superficie y no haya más espacio donde perforar para realizar un nuevo corte. Bueno, eso es. Entonces, quien se disponía a vivir esa experiencia hacía eso. Y no hay obra, porque o la persona descubría esa experiencia de otra manera de ver y de sentir el tiempo y el espacio, si no, no hay obra. Claro que el sistema del arte, los museos de arte contemporánea pueden transformar eso en un fetiche increíble, muy erótico, ¿no? Como objeto de arte, pero ahí la propuesta no está en esos 3 objetos, ni en la banda que uno va a pegar, sino en la experiencia misma. Bueno, y a partir de ahí siempre Elijah ha inventado propuestas artísticas que eran muy difíciles de ser reducidas a una fetichización del objeto y muy difícil de ser anulada la experiencia artística para que essas propuestas se realizaran. Lo que no impide, como yo dije, que se museifique esos 3 objetos o que se museifique esta foto, por ejemplo. La familia pide 40.000 euros para mostrarla en exposiciones. Todo es posible, ¿no? Pero ahí hay como estrategias muy interesantes para evitarlo. Bueno, un momentito.
Bueno, entonces ahora voy a empezar voy a mostrar muy rápidamente qué se pasa cuando uno corta en el mismo punto, cuando da la vuelta, y qué se pasa cuando elige un otro punto para seguir cortando. Eso voy a mostrar muy rápidamente porque después me interesa basearme en eso para ahí sí pensar distintas políticas de producción del pensamiento. Pero necesito de estas imágenes muy concretas para que eso se haga transmisible, comunicable, conversable. Entonces, distintas consecuencias de tu acto según el tipo de recorte que eliges en tu caminando. Diversificar o reproducir en el mismo punto. Las consecuencias. Bueno, entonces voy a mostrar qué se pasa con la banda cuando uno corta primero, decidiendo diversificar, no repetir el mismo punto en tu corte. Bueno, siguiendo las instrucciones de Lígia. Entonces, muy bien, voy acortando, acá ya estoy evitando el primer punto en mi vuelta, sigo, y resulta esta multiplicación de formas. ¿Ok? Muy bien, ¿puedo seguir? Pues es simple, ¿no? Bueno, ¿qué se pasa si decido ignorar las instrucciones de Lígia y repetir el mismo punto? Voy, encuentro el mismo punto y repito, así como hacemos en la vida, ¿no? Todos los días. Repito, mira qué pobreza. Eso es lo que resulta de mi acto. La anterior era esto, ¿no? Que vimos. Una profusión, una multiplicación de formas. Y acá, esta miserable repetición de la misma cosa que solo se hace más ancha, hasta que no hay más, ¿no? Y ahí acaba la vida. Bueno, entonces ahora vamos a lo que interesa, porque a partir de acá que quiero proponer cosas que me interesan muchísimo, que contesten, que piensen juntos, que avancemos, que no sé qué, porque eso es hasta donde yo voy en este momento. Entonces, yo decidí venir porque realmente necesitaba esa conversa. Quiero escuchar mucho, no solo acerca de lo que voy a proponer, sino todo lo que va a ser dicho de acá hasta el sábado, hasta el final en esta gran performance. Quiero escuchar todo. Entonces, vamos a pensar que un mundo, o cada mundo, es una banda de Möbius. Les pido que hagan un ejercicio de imaginación conmigo y que transponamos, transportamos, ¿tá bom? Esta es lo que acabo de escribir solo con la cinta de Möbius, pensando que la cinta, esa superficie topológica de Möbius, es la superficie de un mundo, porque cada uno de nosotros vive en varios mundos, ¿no? Un mundo, cada mundo es una banda de Möbius. Una superficie topológica relacional. Eso está un poco así de grande la palabra, pero ya se verá muy clara lo que quiero decir. Superficie topológica relacional, hecha de cuerpos de todo tipo en conexiones variables variadas y variables. Entonces vamos a pensar que el mundo es una superficie, cada mundo es una superficie topológica y es relacional porque la forma de esta la superficie es hecha de cuerpos de todo el tipo, no solo cuerpos humanos, ¿no? Cuerpos de todo el tipo, eso es un cuerpo, el MACB es un cuerpo, ¿no? El gobierno de España en este momento es un cuerpo, las manifestaciones en Estados Unidos por el juez que no punió el policial es otro cuerpo. Son cuerpos de todo tipo en conexiones variadas y variables, ¿no? Cada uno de nosotros, con esos pequeños ejemplos que yo dé, está conectado de distintas maneras con esos distintos cuerpos. Y que esta cita, porque la cita tiene dos fases que son indisociables, ¿no? Que las dos fases, las dos caras serían una fase de la cita, de la banda, es forma, las formas del mundo, y a la otra fase son las fuerzas del mundo. Porque estamos más habituados a pensar forma y contenido. Y yo acá estoy proponiendo que, por ejemplo, esto aquí es un mundo, ¿no?
que es una multiplicidad de cuerpos en distintas conexiones, no solo los cuerpos que están acá, pero todos los cuerpos que atravesan ese espacio, de hoy, de Barcelona, del MACBA, de etcétera, 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 ¿no? Y si yo miro así con mi percepción, yo veo acá personas con cierto tipo de peinado, con cierto tipo de ropa. Sé que estoy en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, sé más o menos qué significado tiene ese museo en el conjunto de museos. Sé que hay esa internacional, a que yo adoro y que se hace parte, entonces estoy en familia de la internacional, a que son los que hacen esfuerzo para que el Museo de Arte Contemporáneo no sea ese dispositivo de gentrificación de los centros históricos de la ciudad para la introducción del capital financiero en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo esta forma, la asocio con todas las representaciones que tengo, porque las formas que yo percibo ya están estructuradas según mi repertorio cultural, y atribuyo sentido y así me ubico, yo sé dónde estoy. Muy bien. Pero eso es una dimensión de lo que puedo captar y conocer de esta situación donde me encuentro acá, ¿no? Que sería eso que está arriba, ¿no? Yo dibujé, representé esta dimensión de las formas que ya está toda estriada según un repertório cultural acá arriba, y utilizamos essa figura genérica de homem que se usa. É uma figura genérica que serve para qualquer coisa, para pensar esta dimensão das formas, não? Então, a experiência das formas de um mundo que é moldeada por as representações associadas às formas na cartografia cultural vigente. Isso que acabo de dizer, não? Eu vejo uma Galindo, eu penso em Bolívia, penso em Evo, penso índio com não tanta coragem, problemas de inconsciente colonial, mujer loca, corajosa, en Bolivia, una de las pocas que entonces se pone en los medios, tiene coraje de contestar eso, pero al mismo tiempo sabe que es importante. Todo eso viene cuando yo veo la cara de una María Galindo, por ejemplo, acá en mi frente. Entonces, esa experiencia de la forma de Galindo acá, por ejemplo, yo utilizo mi percepción, pero y lo asocio con las representaciones que ya tengo asociadas a esta forma acá, que veo acá. Entonces, la percepción es lo que llamamos experiencia sensible. Y también utilizo mi afección, o mis sentimientos, o mis emociones psicológicas, para também ubicar-me emocionalmente acá, e como mi ego se siente acá, que também está totalmente estruturado bajo un marco cultural. Bueno, y eso es mi experiencia de sujeto. Nosotros, blancos, cara pálidas, occidentales y occidentalizados, estamos, no por acaso, acostumbrados a confundir subjetividad y sujeto. Pero el sujeto es una pequeña parte de la subjetividad y una parte más bien no muy interesante, porque es como la burócrata, digamos así, de las reglas culturales donde uno está. Es importante, claro, que una empresa no puede funcionar sin alguien que maneja todas las reglas, no sé, departamento jurídico, burocrático, no sé qué. Pero es un departamento importante de la subjetividad, pero no es el más importante quizá. En todo caso, no se puede reducir a eso la subjetividad. Y ya veremos que ese ya es un problema del inconsciente colonial, esta reducción. Bueno, entonces, de esta parte, mi capacidad de conocer al mundo vía las formas del mundo, asociado a mi repertorio cultural, a través de mi percepción y mis sentimientos, que es mi experiencia como sujeto, es entonces una experiencia sensible, subjetiva, cultural, de un mundo en su forma actual. Y es lo que me es el familiar. Es lo que es familiar para mí. Muy bien, eso está claro. Y si algo no está, o si estoy muy rápida, pido que me interrumpa. Es que no quiero tomar mucho tiempo porque hay otras personas que van a hablar y yo tengo una tendencia a hablar demasiado, así que quiero ir rápido. Pero si algo no está pasando, quiero que me interrumpa porque quiero realmente intercambiar ahí, ver cómo avanzamos con esas historias acá, ¿ok? ¿Hasta acá está bien? Bueno, como ese es familiar,
Eso es más fácil. Ahora vamos para lo que es difícil para nosotros, caras pálidas, y que esos que quieren descolonizar el museo lo desean tanto, tanto, tanto. Cuando yo vine, pegué un taxi de mi hotel acá, porque quería llegar rápido, estaba atrasado. Y el señor preguntó, ¿sobre qué es su conferencia, señora? Yo dije, es que no hay resistencia hoy si uno no activa el alma. ¿Qué le parece? Que la resistencia hoy depende de activarmos el alma que está desactivada. Eu disse que era sobre isso. Então vamos para esto que está desactivado ahora, ¿no? Yo representé las fuerzas así como un océano que no tiene así formas discriminadas, es como un océano marcado por vectores de fuerzas en movimientos acá. Então, a experiência das forças, vimos agora a experiência das formas, de mundo que seria uma face da banda de Möbius. Agora veremos a cara das forças, porque o mundo está formatado assim, mas é vida formatada assim. E vida é conjunto de forças em relação em movimento, não? E a vida está formatada, como dizíamos a primeira vez, pero está aí agindo ao mesmo tempo que há esta formatação da vida em certo marco cultural, ao mesmo tempo há uma agitação vital que desestabiliza este marco cultural. E aí vamos ver como. Então, experiência das forças de mundo generada por los efectos de las fuerzas en el cuerpo vibrátil relacional. ¿Qué quiero decir con eso? Que al mismo tiempo que mi cuerpo tiene la percepción, por ejemplo, visual o auditiva, con la cual yo capto las imágenes auditivas y visuales, por ejemplo, y las asocio con las representaciones de que dispongo en mi lengua y mi cultura. Al mismo tiempo, mi ojo y mi oído, pero no solo, estoy tomando los dos ejemplos, son también afectados por el mundo en cuanto viviente. No solo yo percibo una forma, sino que hay efecto de las fuerzas del mundo en mi ojo. Y ese efecto de la fuerza del mundo en mi ojo produce una otra manera de sentir y una otra manera de ver, pero que no es decible, que no es visible, que no está en palabra, que no está informatada en nada, pero abre una experiencia distinta de la experiencia que tengo formatada por un cierto repertorio cultural. Abre una otra manera de ver y de sentir, que yo voy a llamar acá emoción vital, para distinguirla de emoción psicológica. La emoción psicológica son los sentimientos. Eso tiene a ver con el yo. Y el yo, pobrecito, él es importante, pero es muy tonto, porque la única cosa que el yo sabe evaluar del mundo es me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Así que es un poco pobre. Eso es emoción psicológica, me quiere, no me quiere. Acá no, es emoción vital, es decir, ¿qué tipo de efecto vivo el mundo está produciendo en mi cuerpo vivo? Por ejemplo, tuvimos elecciones en Brasil y los medios han sido extremadamente violentos de destrucción de la imagen de la candidata Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores. Ha habido mucho conservadorismo en los medios, en las calles, contra el Partido de los Trabajadores y también contra los pobres, con grandes... Sí, porque Brasil no es Europa. Ahí no se tiene ni siquiera la Revolución Francesa, así que uno no tiene vergüenza de decir que odia pobre, que así. Es normal decirlo, no tiene vergüenza. Entonces era una cosa tan violenta que yo me enfermé. Pero eso no era una emoción psicológica, no era que me quiere, no me quiere. El ambiente producía un efecto de despotencialización que me enfermó. Então, é um exemplo, pero é um exemplo mais bem tonto, porque não é que enferma, é que produz algo que tu estás experimentando, que abre uma coisa que não estavas percebendo e que não está em lo que tu já sabias, e que não está em palavras todavia, pero está aí, não? Então, esses são os efeitos do mundo como campo de forças em meu corpo. Y en ese sentido, estos efectos hacen que el mundo está en mi cuerpo. No es que yo soy un sujetito con mi aguito y como soy de izquierda, yo sé que la sociedad tiene influencia en mi subjetividad. No es eso que estoy diciendo. Estoy diciendo que el mundo como vivo es una presencia viva en mi cuerpo.
no es una metáfora, es real. Es una presencia viva en mi cuerpo, es un tipo de experiencia que está en mi cuerpo y que hace parte de mi experiencia subjetiva, pero que no es la experiencia del ego y del sujeto. Es una experiencia de una afuera del sujeto. Es una experiencia, como se puede decir, que no es personal, es extrapersonal, pero es una experiencia subjetiva que está acá en mi cuerpo. Los efectos del mundo están acá en mi cuerpo, produciendo una experiencia de ver y de sentir que entra en fricción con la manera como lo veo las cosas y está ahí, ¿no? Y entonces, si las formas yo veo vía la percepción y la afección o el sentimiento, las fuerzas yo veo. Yo voy a poner esta palabra percepto, que es una palabra que Deleuze y Guattari proponen, pero las palabras no importan, importa lo que quiero decir. A mí no me gusta mucho ni percepto ni afecto porque queda una cosa un poco rara, assim. Yo prefiero palabras que nos traigan más cerca de la experiencia. Entonces, si salimos de acá con una palabra mejor para eso, les agradezco. Pero por ahora, percepto seria uma nova maneira de ver, afecto uma nova maneira de sentir ou emoção vital. Experiência de uma subjetividade fora do sujeito, ou extrapersonal, pero é subjetivo. Então, se allá, eu dizia, que é a experiência sensível, não? A percepção sensível, subjetiva, é dizer, psicológica, cultural, de um mundo em sua forma atual, que forma o que me é familiar, acá, das forças, é uma experiência estética, porque esta outra maneira de sentir e de sentir e de ver é o que chamo experiência estética. Para mim, a experiência estética é essa experiência das forças do mundo em meu corpo, que pode ser a experiência das forças de uma obra de arte em meu corpo, não? Essa é a experiência estética. Então, a experiência estética subjetiva de um mundo em estado virtual. E não o mundo em seu estado atual, em suas formas atuais, senão um mundo que já está aí, é real, mas em estado virtual, e que produz uma experiência de estranhamento. Então, eu, ao mesmo tempo, funciono decifrando as formas com todo o que é familiar, e, ao mesmo tempo, que eu queira ou não, que eu sepa ou não, estou, ao mesmo tempo, sendo afetada por as forças do mundo, abrindo uma outra experiência de ver e sentir, que produz um estranhamento. Então, estou todo o tempo entre o estranho e o familiar. E se pensamos que um mundo é essa superfície, não? Esta banda de Möbius aqui, como lhes mostrei, que uma cara seria as forças e outra cara seria a forma, e que nessa superfície topológica não é possível dissociar. Por exemplo, se eu estou cortando a cinta, eu estou cortando os dosados necessariamente. Eu não posso, por exemplo, cortar de Galindo sua forma Galindo com seus olhos de louca, assim, tudo isso, forma Galindo, la corto, separo de vida Galindo. Impossível. Então, quando hago o corte, vamos ver agora os cortes, estou ao mesmo tempo, quando estou vivendo as coisas, estou vivendo ao mesmo tempo forma e força. Bueno, entonces, les pido que presten especial atención a las fuerzas, a la descifración de las fuerzas y al extraño, porque es eso, ya veremos que está, pero veremos eso con calma, que está bajo anestesia en la subjetividad que funciona según el inconsciente colonial. Es decir, nosotros, cuando Beatriz habla de tecno-xamânico, no sé esas palabras todas que ella inventa, que yo adoro, ou quando a outra se interessa lá por não sei o que de los indígenas, e quando todos vocês que vêm na casa estão cá por alguma razão tem a ver com isso, justamente tem a ver com o xamânico no sentido que em estas outras culturas já a decifração das forças está presente, o que não tem nada a ver nem com religião nem com esoterismo, não é muito, não é o real mais real. Bueno, pero no quiero adelantarme. Quero agora pensar esses dois extremos de produção de pensamento para poder cerrar e para com isso podermos depois seguir discutindo junto com o que os demais vão apresentar. Então, muito bem, nós estamos todo o tempo no estranho familiar.
Y entre el extraño y el familiar no hay una relación dialéctica. Porque acá, en las formas determinan relaciones de clase. Beatriz habló de clase, identidad, raza, género, tal. Acá, en las formas de la cultura ocidental moderna, acá sim, esse marco cultural se organiza em identidades de classe, de raça, de gênero, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que. E entre essas identidades de classe, vou falar de identidade um pouquinho acá para fazer um link, porque não estava no programa, mas creio que é necessário, porque tocaste, não? Então, entre os gêneros, por exemplo, entre hétero e homo, entre homem e mulher, ou entre os negros e blancos, ou entre o proletário e o patrão, as classes, há uma relação de oposição de interesses. Aí sim, eu posso dizer que meu interesse enquanto trabalhador é oposto ao interesse do patrão, ou do capitalista que explora minha plusvalia. Acá se pode dizer em oposição. Então, a dinâmica desta relação é uma dinâmica de oposição. E aí se pode pensar em termos dialécticos, porque, de hecho, lo que me interessa para estar bem é o opuesto de lo que interessa. Há uma relação de negação e de oposição. Pero, se pensamos em la subjetividade como ao mesmo tempo decifrando formas e forças, aí a relação entre formas e forças não é uma relação de oposição. Acá não se pode falar que há uma dialética entre forças e formas. ¿Por quê? Porque são duas lógicas totalmente distintas. E a relação é paradójica, não é dialéctica. É dizer, que nunca chega, não é negação e não é oposição, e nunca chega a síntese nenhuma. O que há é uma permanente fricção entre as forças e as formas, entre o estranho e o familiar, e esta permanente fricção, mais ou menos assim somos, com esta cara somos, né? E esta nós pensamos que somos assim, não? E esta fricção produz uma espécie de desestabilização, porque eu posso, por exemplo, estar super bem situada com todos mis componentes ideológicos, teóricos, não sei o que, uma educação muito precisa, me sei comportar muito bem em minhas parejas, todo muito organizadito, mas ao mesmo tempo estou vivendo essa experiência das forças que abre outras maneiras de ver e de sentir que já não funciona com estes parâmetros, não? Então isso produz há uma tensão que produz um mal-estar. É um pajarito? Interessante. Não, sabes que é que acá em Espanha, bajo a Inquisição, há tantas coisas que pode ser que acabam a sair pouquinho abaixo, antes, sabe? Antes, que quedou como soterrado acá. Eu nunca sabe, quizás sale assim, de repente, né, de pronto. Então, porque antes era bueno acá, não era super interessante. Bom, então, há essa tensão nos põe numa espécie de, sabe como, eu sempre dou esse exemplo de Woody Allen, nesse filme Desconstruindo Harry, sabe, esse personagem que de repente está uma coisa social, assim, de repente não tem mais nariz, mais cara, mais nada, todo se borra. Assim, mais ou menos, nos sentimos, que de repente está todo organizado e de repente todo perde o sentido. Pero isso é super interessante, porque é lo mais precioso, já veremos por quê, é o mais precioso da subjetividade. Por quê? Porque quando isso se passa, isso é o sinal de alarma que algo já está aí pedindo passo, e isso é o que convoca o desejo para dar a isso que já está aí uma forma que vai cambiar a cartografia do presente. Vou repetir isso de outra maneira. Quando eu estou tomada por esta tensão paradójica entre os efeitos de las forças, das formas, em minha subjetividade, em meu corpo, eu me transformo nessa espécie de ponto de interrogação maior que eu,
Era para ser maior, mas creio que não está um pouco menos. Grande ponto de interrogação. E ponto de interrogação porque algo que eu sou já não é, e algo que já sou todavia não sei o que é. Não? Então, o que se passa nesse momento? O desejo é convocado. O desejo é convocado para quê? Para produzir, tentar encontrar novo equilíbrio. É uma questão vital, não? Para uno estar novamente al bien, al gusto. Entonces, el deseo sale a hacer conexiones para encontrar un nuevo equilibrio. Aí que passa? Aí é que entram distintas políticas del deseo, como vai a encontrar esse novo equilíbrio. Que vai fazer para encontrar um novo equilíbrio? Pero de toda maneira, que queramos ou não, vivimos sempre esses momentos de vulnerabilidade, de fragilização, por esta fricção entre os efeitos das forças do real presente e as formas em las quais nos comportamos e nos situamos. Isso está sempre aí. Esse mal-estar, esse desconforto, essa coisa estranha, é muito fundamental, é de um grande valor, porque é o que nos indica o que há que fazer, que nos indica que algo tem que ser hecho para recuperar um equilíbrio, pero a partir de aí é que cambiam as políticas possíveis desta ação. Bueno, então, l'incontournable... agora eu falei francês, de repente. La incontornable paradoja entre forma e força e os efeitos, não? Plantea um problema para o desejo e suas ações pensantes. O problema é cessado via sensação. O que eu estou chamando de sensação, distinto de sentimento ou de emoção, é a sensação de esta tensão que se está passando aí e que me está obrigando a fazer algo. E o desejo é o que hace as conexões, que vai ser conexões ou desconexões, para que algo se passe com isso que já está aí pedindo passo. Muito bem. Vocês viram que em la banda é ao mesmo tempo forma e força, porque as duas caras são indissociáveis, não? Muito bem, então estou aí, ponto de interrogação, muito bem. Então, agora, para terminar, é que vou a comparar dois tipos de micropolíticas do pensamento. Por que estou chamando de micropolítica e não política? Não é porque estou falando de uma pessoa e não de um montão de gente. É que o que chamo de macropolítica é a política dessas relações de conflito no marco de um determinado sistema cultural. Conflitos de classe, de raça, Pero o que é micropolítica? E acá entra, para mim, a coisa que quero, de hecho, compartilhar e, de hecho, avançar. Micropolítica é a política do desejo face a esta paradoja incontornável entre força e forma. Então, essa é a política de como se atua face à desestabilização de uma forma de realidade, de um certo tipo de sentido, como se atua e que se produz a partir daí. Então, se macropolíticas são as relações de oposição e de conflito de classe, de raça, micropolítica é a política desta ação face, ou a política da relação com esta paradoja que nos constitui. Mas vai quedar mais claro agora. E eu disse micropolíticas do pensamento porque eu vou considerar acá que a ação do desejo é uma ação pensante, que pensamento é isso. Pensamento não é fazer tese de doutorado ou criar um discurso teórico. Pensar é sinônimo de agir. Em toda ação há pensamento. O que vamos a ver acá é distintas políticas de produção do pensamento. Por isso eu puse pensamento-ação, não? Claro, na obra de arte é pensamento. Não é que uma obra de arte é uma coisa que uno hace e depois tem um crítico que se pensa e vem pensar sobre a obra. A obra é uma forma de pensamento. Bueno, então, e outra coisa, só podemos falar em identidade quando a subjetividade está reduzida ao sujeito. Aí sim, no marco cultural, eu posso dizer, eu tenho uma identidade de mulher
judia, brasileira, branca, não sei mais o que, tá? Pero, se eu penso na subjetividade como esse campo instável, em processo todo o tempo, em processo de transformação, que resulta desta paradoja entre forma e força, entre o que me constitui como sujeito e as forças afuera del sujeito, que me obriga a um trabalho e a uma transformação, então aí não posso falar em identidade, porque, por supuesto, a identidade é um conceito blanquíssimo, porque está totalmente vinculado solo a las formas, a la percepción, al lenguaje, en esta sociedad, además en esta cultura, ¿no? Y ya veremos que el problema de nuestra cultura moderna, occidental y occidentalizada es Javier. Ah, estás ahí. Hola. Es que es de Madrid, no es de acá ese. Bueno. Entonces, el problema, veremos, de nuestra cultura es que la subjetividad está reducida al sujeto. Y toda esta capacidad, toda esta potencia de desfracción de las fuerzas, es decir, el saber del cuerpo, que es el saber de las fuerzas, está totalmente anestesiado, sofocado, disociado, desactivado, etc., etc. Pero llegaremos ahí. Entonces, lo que importa acá es que solo se puede pensar en identidad cuando todo eso está totalmente abolido de nuestra experiencia. Ahí sí tú te reduces al campo macropolítico de la distribución de lugares y puedes decir, tú estás ubicada acá, en Barcelona, es de género X, de no sé qué, Y, de origen Z, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que voy a hacer es comparar, para terminar, ¿tengo tiempo para terminar acá? Comparar dos extremos. Eu disse que é didático, porque nada de nós e nada no mundo é só uma coisa, só a outra. Entre os dois há infinitas possibilidades, mas lo haré assim porque nos ajudará a entender melhor onde quero, que desejo com tudo isso, para depois podermos avançar. Então, a micropolítica do pensamento-ação. Duas micropolíticas, dois extremos. Uma que vou chamar de micropolítica ativa, e a outra que vou chamar de micropolítica reactiva. A activa, que é a buena, a outra é a má. Estou jogando. A activa, eu vou chamar de pensamento antropofágico, pero agora não vou explicar nada de antropofágico, porque não temos tempo, mas bem no taller del P ou na discussão em algum momento. O que importa acá é que é um pensamento heterogenético, quer dizer, que engendra heterogeneidade, que engendra diferença. É um pensamento que produz diferença. Heterogenético, relacional, porque é desde os efeitos da relação que ele se produz, e perspectivista. Perspectivista também não vou explicar muito, mas só para dizer que sempre desde a perspectiva de uma certa experiência do mundo, que não a perspectiva de uma teoria, sino de uma experiência do mundo onde está mais ou menos, onde está acá, nesse caso, onde está presente este efeito das forças em tu corpo. Não? E vou dizer que lo que conduz este pensamento é uma brújula ética. E o outro que seria micropolítica reactiva, pensamento antropofalo egocêntrico, está todo aí, ó. Antropocêntrico, falocêntrico, egocêntrico e logocêntrico. Antropofalo egocêntrico, homogenético, porque produz repetição, homogeneidade, identitário, colonial, capitalístico. Bueno, agora vou volver em los dois cortes de la fita, de la banda, para ver como funciona um, como funciona outro, e depois vocês me acordam que eu diga por que eu disse que um funciona bajo uma brújula ética e o outro uma brújula moral. Primeiro vamos para a melhor cita, a activa. Mira a carita da persona, assim todo como são múltiplas formas que se vão produzindo, que está toda atravessada por las fuerzas e ao mesmo tempo reorganizando o marco cultural. Então, vamos ver. Pensamento heterogenético, relacional, perspectivista.
Estou cortando fuerzas y formas. Entonces, vamos a pensar que el corte de la banda es cada acción del deseo. Por ejemplo, mi conferencia acá es una acción, estoy haciendo un corte, ¿no? Estoy haciendo un corte en fuerza y forma. Bueno, entonces hago un corte, muy bien, acá, fuerza y forma. Busco hacer mi corte movida por el punto de interrogación, es decir, por aquello que, por esa experiencia de otra manera de ver y de sentir que ya no se ubica con el repertorio que tengo, por esta tensión que me transformó en un gran punto de interrogación. Yo soy una inquietación encarnada, y ahí es esta inquietación de lo que la sensación está situando ahí, qué experiencia es esa que se produjo, qué fricción hace con mi repertorio. Entonces, ese es mi punto de interrogación. Estoy siguiendo, buscando hacer un corte orientada por este punto de interrogación, que no es traducir, pero tengo que inventar algo que traga lo que está en este punto de interrogación para la realidad. Entonces, voy siempre siguiendo mi punto, nunca repetindo el mismo punto. Cuando corto, siempre buscando seguir el punto de interrogación, nunca ubicándome desde un punto que ya corté, sino siempre buscando escuchar lo que me indica el punto de interrogación, y voy, y mira, una vida singular, una vida noble, una vida. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que se pasa cuando nosotros, o nuestros amiguitos, antes de eso voy a leer una cita de Guattari que me gusta mucho, que es: más vale hablar aquí de un paradigma, eso respecto de este corte que vimos ahora, ¿no? De un corte antropofágico, heterogenético, relacional, etc. Inmanente, perspectivista. Más vale hablar aquí de un paradigma protoestético, porque Guattari estaba proponiendo, en vez de hablarmos de paradigma logocêntrico, paradigma estético. ¿Por qué paradigma estético? Porque acá estamos pensando que la acción del deseo, esta acción pensante, que el pensamiento en este tipo de corte no se basea en logos, en la razón, sino se basea en la propia manera como se produce el pensamiento en el arte, que eso está llamando de paradigma estético, y que no tiene a ver solo con el arte, o en todo caso no tendría que ver, que es que la creación, el pensamiento es creación, no es explicación, es creación. Lo que se va a pensar y producir en una obra de arte no es traducción de algo que ya está, ni ilustración ni explicación, sino se va a tornar sensible a algo que es real, una experiencia que es real, pero que todavía no ganó su cuerpo, su forma visible y visible. Entonces, esta es una política de producción del pensamiento, donde el pensamiento es creación para tornar sensible, inserir en la cartografía del presente algo de la experiencia del presente que ya está ahí y que necesita incorporarse. Y esto va a tener como efecto una transformación de esta cartografía. ¿Me entienden? O repito eso. Sí, voy a retomar rapidito. Es decir, para volver a la cita de Guattari. Una cosa es el paradigma logocéntrico. Voy primero a hablar del paradigma logocéntrico y después esa cita que va a quedar mejor. Vamos a ver. La micropolítica reactiva, que es el paradigma logocéntrico. El pensamiento antropofágico, logo-egocêntrico, homogenético, identitario, colonial, capitalístico y su brújula ética. Acá está el hombrecito, el punto de interrogación. Como si no fuera conmigo el punto de interrogación. El punto está allá, yo estoy acá. Muy bien. Fugindo del punto como el diablo foge de la cruz, así que se dice. Huyendo como el diablo huye de la cruz. Punto de interrogación, qué horror. Eso es para gente flaca, deprimida, bipolar, incompetente, fracasada, incapaz de seducir. Punto de interrogación, ¿no? Tenemos para el punto de interrogación toda la industria farmacológica para silenciarlo, porque en nuestra cultura el punto de interrogación
é sinal de inferioridade. Se uno está como desubicado, desestabilizado neste momento tão crucial da vida, tão necessário, é porque é inferior, não? E não há nenhum ritual em nossa cultura, nada a nosso redor que nos permita sernos cargo deste momento de desestabilização para dar o tempo necessário para a gestação de uma nova forma de viver e um novo sentido, não? Nada. Al contrário, veremos o que se passa. Então, vou cortando mi banda, cortando, vuelvo al mismo punto donde siempre volví, al mismo punto, evitando el punto de interrogación, evitando sempre aí de pecito sobre a banda, assim, não? E aí? E acaba assim minha vida. Vida genérica, vida estéril, mísera vida. Bueno, então, o que se passa acá? Se eu estou em uma micropolítica activa, não? Se eu hago os cortes da superfície do mundo, não? Se me desejo hace sus cortes de la superficie del mundo en sus acciones, siguiendo el punto de interrogación, si logro bien, a veces más, a veces menos, lo que voy a producir, lo que se va a pensar producir en mi acción, es algo que trae para la cartografía del presente una realidad virtual, real, que está en los cuerpos, pero que todavía no estaba ni dicha, ni visible, ni audible, ni nada, y que pasa a se componer con la cartografía del presente y que va a producir una diferenciación de la forma del presente, como vimos eso, ¿no? Que va produzindo diferenciações da forma del presente. Bueno, entonces, ¿qué me está guiando? El punto de interrogación. ¿Qué me está guiando en el punto de interrogación? Es la vida que ha produzido estes efeitos em mim, a vida do mundo neste momento, produziu esses efeitos. Então, para a vida, é que mi desejo age de maneira que a vida pueda seguir fluindo, pueda seguir afirmando-se. Porque se não hago isso, a vida que produziu essa nova experiência como se diz, sufoca, não? Se interrompe e se sufoca esse processo. Então, ao contrário, em minha ação, eu produzo a possibilidade que isso se actualize em uma nova forma de realidade, uma nova forma de sentir, de comportar-se, etc. Pero, se eu tenho todos meus afetos e perceptos, minha capacidade tão fundamental de decifrar os efeitos das forças del mundo enquanto viviente em meu corpo, se isso está bajo anestesia, ou se isso está bajo uma dissociação, ou se isso está sufocado, se isso está suprimido, reprimido, aniquilado não está, porque senão estaríamos mortos. Está aí, pero como lejos de mim. Se isso está aí, se eu não puedo ter conta disso, como se isso não existira, que hago quando estou bajo uma experiência de desestabilização, porque já o mundo produziu uma outra experiência que não cabe, por exemplo, na forma Revolução Francesa e o Estado burguês. Não cabe. Que hago? Não? Que hago? Pero há algo aí que já está em nossos corpos, pero não cabe na forma Estado burguês e direitos civis solo. Há algo mais que hago. Bueno, se isso está totalmente desactivado em minha subjetividade, que hago com minha destabilização? Igual meu desejo vai aparecer para ser algo, porque não posso quedar assim desestabilizada para sempre. Então, meu desejo vai sair buscando um novo equilíbrio. O que posso fazer? O único que posso fazer, se não tenho meu ponto de interrogação, se não tenho acesso a essa experiência e só estou me sentindo um pouco estranha, o que vou fazer? Com toda a minha inteligência e minha capacidade de percepção, vou buscar tudo o que pueda consumir de imagem de mulher, de roupita, de tipo de casa, ou de teoria, por exemplo, teoria Deleuze, super chique, desodorante Deleuze. Vou usar desodorante Deleuze para que este olor estranho desapareça, que eu hable lindamente com palavras deleuzianas. E aí tanto importa se é evangélico ou deleuziano, porque é algo que vou consumir
consumir para rapidamente reprogramar-me e livrar-me do mal-estar, não? E com isso eu quedo uma presa fácil de qualquer coisa, que seja de lesbianismo ou evangelismo, ou esquerda ou direita, porque eu sou como uma barata cucaracha tonta, que não tenho minha própria capacidade de ubicar-me desde a vida para fazer minhas eleições, então só posso ubicar-me com as coisas que idealizo e me identifico, não? Então, bueno, por isso eu dizia que a brújula que me mueve quando não tenho isso é uma brújula moral, porque o único que pode hacer, tenho que colgar-me em algo, um sistema moral, que seja um sistema teórico ou qualquer coisa, um sistema de comportamento que vou imitar para volver a ubicar-me. Então, compro, por exemplo, sou muito chique, então vou comprar umas roupas Jorge Armani, não? Jorge Armani, não sei o quê, ou se sou mais bem do tipo ativista, vou comprar umas botas, não sei o quê, e vou a poner aí as cositas, me vou a componer, e por um dia, por lo menos, me sentirei como reconhecível, para mim mesmo e para os outros, não? Então, vai ser na base da consumação de coisas. Mas estou como uma cucaracha tonta, um zombie, em relação ao que, de hecho, a vida me está pedindo. Por isso eu disse brújula moral, porque vou utilizar qualquer sistema moral para orientar-me. E mientras que o outro é uma brújula ética, porque não é um contenido que me está conduzindo, um contenido ideológico que seja qualquer, sino o que vai permitir que a vida siga seu fluxo, não se interrompa, não se afogue, siga afirmando-se, não? Bueno. Então, a frase de Guattari. Mas vale falar aqui de um paradigma protoestético. Ele disse protoestético porque não quer que a gente aí pega o desodorante Guattari e diga, ai, super paradigma estético, tão incrível. A mim me gusta o paradigma estético, como é arte. Ayer estive numa vernissage, estava lleno de paradigma estético, incrível. Ai, que delícia, encontrei este. Então, assim, para já evitar essa merda toda do campo de arte, protoestético, para subrayar que não nos referimos à arte institucionalizado, a suas obras manifestas no campo social, sino a uma dimensão de criação em estado nasciente. Es decir, lo que importa não é o arte. El arte es solo el nombre del campo de concentración donde en la cultura moderna occidental se autorizó, y mismo eso ya está jodido, se autorizó que esta otra manera de descifrar el mundo siguiera activa. Entonces, desde el siglo XVIII, en la cultura moderna occidental se inventó una cosa llamada arte, y solo en eso se podía hacer eso. Y todo lo demás es cucaracha, ¿cómo es? Barata tonta, cucaracha tonta, pero sin la posibilidad de utilizar eso, ¿no? Reducido al sujeto. El arte era este campo de concentración de la posibilidad del saber del cuerpo, pero igual con el capitalismo cognitivo, con el capitalismo financiero, sabemos que ya se fue también, ¿no? Ya no está bien ahí, pero igual como en cualquier sitio hay que luchar, ¿no? Para mantener vivo, ¿no? Pero ya el tiempo que eso estaba fuerte, tentando agir desde ahí, ya no está. A sus obras manifestan en el campo social, sino a una dimensión de creación en estado naciente, potencia de emergencia que subsume la contingencia. Entonces, lo que interesa es esa potencia de emergencia, esta dimensión de creación en estado naciente. ¿Está claro eso? Y que necesariamente subsume a cartografia atual contingente. Agora vamos ver, nós já vimos, não? O pensamento reativo, já temos que terminar. Bueno. Então, vou terminar dizendo que, em vez de pensarmos na doutrina pós-colonial acadêmica, e su Santo Sur, El Salvador, depois, outro momento, podemos falar do Santo Sur. Nós somos representantes do Santo Sur, não? Da América Latina, Santo Sur, todo viene del sur, ¿no? La salvación, como si fuera, ¿no?
voy a contraponer a eso la descolonización permanente del inconsciente y sus irrupciones creadoras. Y voy a hacer 8 sugerencias para descolonizar el inconsciente. Desanestesiar la vulnerabilidad ante las fuerzas. Reactivar el saber del cuerpo. Lo que llamo saber del cuerpo es el saber de las fuerzas. ¿Tá? Desobstruir el acceso a la sensación. Sostenerse en la tensión de lo extraño familiar hasta crear un decir que, por ser portador de su pulsación, sea capaz de actualizarlo. No atropellar el tiempo propio de la creación. No renunciar al deseo. No negociar el innegociable. Ejercer la función ética, política y clínica del pensamiento. Y para terminar, una cita de Viveiros de Castro: convertir, revertir, pervertir o subvertir el dispositivo de sujeción armado desde la conquista, de modo tal de que se torne un dispositivo de subjetivación. Dejar de sufrir la propia indianidad e empezar a gozarla. Una gigantesca reacción colectiva, por decirlo en los viejos términos psicoanalíticos. Una carnavalización étnica, el retorno del reprimido nacional. Bueno, este trabajo está dedicado a todos aquellos que desean y actúan. ¿Se acuerdan de William Blake? Aquele que desea, pero no actúa, engendra peste. Este peste, porque si no actúa, tú no haces el corte en otro sitio y la vida se interrumpe, ¿no? Entonces, aquellos que con sus acciones creadoras, movidas por el deseo, intentan convertir, revertir, pervertir, subvertir, desprogramar, desinstalar, desinstaurar, desestabelecer, deshacer, desmontar, desarmar, desfetichizar, desconfigurar, vaciar, burlar ou simplesmente abandonar o inconsciente colonial. Graças.